Hace poco hemos subido un video donde compartimos algunas reflexiones de por qué la espiritualidad o la religión no tiene buena imagen. Algunas de estas razones tenían que ver con que dan una apariencia no racional, otra era porque parecía que no era práctica o adaptable a la sociedad, y la otra porque no era moderna o actualizada. Analizamos cada uno de estos puntos. Por ejemplo, que no es racional, habíamos dicho que a veces dan una imagen de dogmatismo o de fanatismo o de adoctrinamiento, o quizás que solamente está guiada por una emocionalidad extrema. Cuando analizamos la imagen de que no es práctica, analizamos también la apariencia dicotómica de lo social y lo profesional, en que se dan en las espiritualidades o las religiones. A veces dan una imagen que solamente se practica internamente, o que están solamente en el plano de la imaginación o la creencia, o que realmente presentan algunas herramientas útiles para la vida cotidiana. Y en cuanto a la actualización de la religión o la espiritualidad, a veces se le objeta de que presenta prácticas o ritos antiguos o de culturas extrañas que la tenemos que practicar hoy en día, o que se aferra a tradiciones, culturas, etnias, nacionalidades, etc. Y también, obviamente, una cosa que se le cuestiona mucho a las espiritualidades o la religión, que muchas veces se basan en libros antiguos y no de reflexiones modernas o de hoy en día. En este video nos vamos a dedicar a ver si el Bhagavad Gita también sufre estos desafíos al presentar la espiritualidad, al menos estos 3 desafíos. Va a ser un video un poco largo, más largo que lo habitual, así que por favor, si van a ver este video, tomen asiento, acomódense, sírvanse en un té, un café y prepárense para una aventura, porque vamos a ver varios versos, algunos versos también, pasajes del Bhagavad Gita, y esto va a ser bueno también para todos aquellos que aún no han leído el Bhagavad Gita y quieren, digamos, chismosear de qué se tratan algunos pasajes. La idea de este video no es que me tomen como un promotor simplemente del Bhagavad Gita, sino como alguien que quiera compartir algunas reflexiones con respecto a de qué manera el Bhagavad Gita nos puede dar una espiritualidad sí racional, práctica y moderna. Por supuesto, esto es solamente un punto de vista mío, de acuerdo a mi lectura del Bhagavad Gita, y estoy abierto completamente a ser refutado, o que ustedes mismos me digan cuáles son las objeciones que puedan ver, que puedan leer o que puedan observar en el Bhagavad Gita, que de alguna manera también nos traen esta imagen de espiritualidad con los desafíos que hemos presentado en el anterior video. Si se quedan hasta el fin, van a poder ser testigos de un regalito que quiero ofrecerle a todos los suscritos a este canal y a todos los que están viendo este video. Me voy a ayudar con un PowerPoint en este video, así no me olvido de nada importante que me gustaría compartirles. Bueno, hasta aquí la introducción. Ahora a sumergirnos en las reflexiones. Bien, vamos con la primera objeción, o con la primera imagen que a veces se le atañe a las espiritualidades o religiones. El asunto es si son racionales, si están movidas más bien por una racionalidad que por otras causas. ¿El Gita es racional? Bueno, primero que analizamos en el anterior video es que lo contrario a veces que se le presenta a una racionalidad es el dogmatismo. ¿Qué es el dogmatismo? Según la definición, dice un punto esencial de una religión, una doctrina o un sistema de pensamiento que se tiene por cierto y que no puede ponerse en duda dentro de su sistema. El Gita presenta algo así.
Puede ser que en algunos casos presente conclusiones categóricas, pero a la vez hay situaciones del Bhagavad Gita que dan lugar para el cuestionamiento. El primero que hizo eso es el primer receptor de Bhagavad Gita, que es Arjuna mismo. Por ejemplo, el Bhagavad Gita da lugar, para ponerlo en duda, Arjuna fue el primero en hacerlo. Aquí tenemos un verso, ya al comienzo, capítulo 3, Arjuna dijo: "Oh Janardana, si consideras que la inteligencia es mejor que el trabajo fructivo, ¿por qué quieres hacerme participar en esta horrible guerra?". O sea, ya hay un cuestionamiento. Ya Arjuna comienza, inclusive ya en su posición como discípulo y Krishna como maestro, a cuestionarle las instrucciones. Obviamente un cuestionamiento sano, en el sentido de tratar de entender. Pero hay lugar para eso ya en la conversación misma del Bhagavad Gita, que es decir, cuando lo debamos estudiar. Otro asunto importante, aquí no Arjuna, sino Krishna mismo, presenta que esta ciencia trascendental del Bhagavad Gita se debe entender con cuestionamientos. O sea, la adhesión ciega es condenada en el mismo Bhagavad Gita, porque ya en el acercamiento a la ciencia espiritual, como dice este verso, debe haber preguntas, cuestionamientos, razonamientos. Tan solo trata de aprender la verdad acudiendo a un maestro espiritual, dice el verso 434, hazle preguntas de un modo sumiso y préstale servicio. Las almas autorrealizadas pueden impartirte conocimiento porque han visto la verdad. Esto con respecto al dogmatismo. Fanatismo, el Bhagavad Gita nos presenta algún tipo de fanatismo. ¿Qué es fanatismo? Fanatismo se lo define como un comportamiento humano caracterizado por una defensa desmedida e irracional sobre algún tema o área determinada. El sentimiento que domina el fanatismo es la pasión. En realidad, el fanático aquí no fue Krishna al instruirse a Arjuna, sino que Arjuna había tomado una posición fanática. Y es Krishna el que se la corrige, justamente. Arjuna quería, digamos, una instrucción única y desde esa instrucción él fanatizarse con eso. Fíjense en que en este cuestionamiento que Arjuna mismo hace en el capítulo 3, dice: mi inteligencia se ha confundido con tus ambiguas instrucciones, así que por favor dime en definitiva qué es lo más provechoso para mí. Arjuna quería una sola cosa y apretar el acelerador en esa cosa, tal como cualquier fanático. Una persona que no es fanática es un poco más reflexiva y ve varios puntos de vista. Krishna mismo en el Gita le vuelve a decir a Arjuna: no es que hay un solo punto de vista, no es que hay un solo tipo de práctica, inclusive espiritual. Dice: oh inmaculado Arjuna, ya he explicado que hay dos clases de hombres que tratan de comprender al ser, o sea que hay varios tipos de forma de practicar la vida espiritual. Algunos se inclinan a entenderlo mediante la comprensión filosófica empírica y otros se inclinan a entenderlo mediante el servicio devocional. O sea, en el Gita se van a aparecer también otras propuestas espirituales, pero acá en esta situación está hablando acerca de dos que se han descrito en el capítulo 2, en el capítulo anterior. O sea, esta amplitud para ver distintas prácticas espirituales, distinta amplitud, digamos que el Bhagavad Gita se protege de un fanatismo ciego hacia una sola de las opciones. Otra de las características por la que el Gita se puede decir que es racional es porque tampoco anima el adoctrinamiento. ¿Cómo se define el adoctrinamiento? Es un conjunto de medidas, prácticas educativas y de propaganda tomadas por una autoridad, ya sea epistémica o deóntica, de conocimiento o de moralidad, encaminadas a inculcar determinados valores o formas de pensar en los sujetos a los que van dirigidas. ¿De qué manera el Bhagavad Gita no se presenta como una doctrina, como un adoctrinamiento hacia Arjuna? Bueno, Krishna le dio a elegir a Arjuna. O sea, Krishna solamente hizo una propuesta en el Gita y al final del Gita, Krishna no le dice a Arjuna: bueno, esto es lo único que te queda hacer porque yo te digo que esto es lo mejor, sino que le dijo, en el verso 1863, ya casi al final del Gita: así pues te he explicado un conocimiento aún más confidencial. Delibera bien acerca de esto.
y luego haz lo que desees. O sea, el asunto del libre albedrío, que es justamente lo contrario a una persona que quiere adoctrinar a otra, está completamente explícito en el Bhagavad Gita. La otra razón por la cual algo podría no ser racional o una propuesta espiritual no podría ser racional es porque se presenta en esa religión, espiritualidad, una excesiva emocionalidad. Una emocionalidad que puede ser positiva. Por ejemplo, nosotros le llamamos positivo a algo que, cuando alguien tiene una gran fe, un amor o un gran sentimiento por la fe o por la práctica espiritual que está llevando a cabo. Eso es positivo en un sentido. Lo que podría ser negativo en estos sentimientos positivos, que solamente se base, tu adopción de esa espiritualidad por esas emociones nada más, sin ningún razonamiento de por qué lo estás tomando. El Gita apoya este tipo de fe, de amor, sin razón. Nosotros tenemos acá una cita del Bhagavad Gita 10.8, donde Krishna habla acerca de poner el corazón en la vida espiritual, o sea, que realmente poner la fe, poner el amor, pero dice que eso es un resultado de un razonamiento. O sea, como que están los dos hemisferios, digamos, cerebrales al servicio de la espiritualidad. Por ejemplo, aquí dice: yo soy la fuente de todos los mundos materiales y espirituales. Todo emana de mí. Los sabios que saben, o sea, que razonan, que se dan cuenta de esto, ¿no? Saben esto perfectamente, recién ahí se dedican a mi servicio devocional y me adoran con todo su corazón. O sea que la experiencia que nos presenta Krishna para poner el corazón debe estar basada en razonamiento. Otro de los elementos importantes que Krishna apunta para que la vida espiritual no se transforme solamente en un sentimentalismo sin un razonamiento, es que él al principio ya del Gita, lo primero que presenta como propuesta espiritual a Arjuna es lo que él llama Buddhi Yoga. Buddhi significa inteligencia o razonamiento. O sea que lo invita a Arjuna a actuar bajo la razón. Una razón obviamente espiritual, desde deliberaciones espirituales. Otra sección aquí del Bhagavad Gita donde Krishna también presenta, cuestiona de alguna manera un sentimentalismo o una emocionalidad o un argumento solamente emocional de Arjuna, es ahí inmediatamente en el capítulo 2. Arjuna en el capítulo 1 está desestabilizado emocionalmente y junto con esa desestabilización emocional también presenta argumentos que quizás son buenos desde el punto de vista humanitario, pero están plagados de una emocionalidad no racional, como por ejemplo su preocupación por los que va a matar en la batalla, por todas las viudas que van a quedar solos sin esposos, el prejuicio que cómo se va a perjudicar la sociedad, pero la forma en que él argumentaba le ponía ahí toda una emocionalidad, digamos, una ideología emocional en base a eso. No era que él estaba razonando abiertamente sobre estas consecuencias, y Krishna inmediatamente lo detecta esto, y ya en el capítulo 2, después de que Arjuna se rinde a él como maestro, se rinda a Krishna como maestro, Krishna le dice: mientras hablas con palabras cultas, porque a veces uno cuando habla cuestiones humanitarias parece que habla muy cultamente y como que es muy apreciado. Por ejemplo, a veces discursos de los derechos humanos, discursos sobre la moralidad, sobre el cuidar a esto, lo otro, parece una persona muy culta, pero a veces las bases con las que uno está estableciendo todos esos comportamientos morales no está desde el punto de vista racional, sino desde una ideología, simplemente. Así que Krishna detecta esto en Arjuna y le dice: te lamentas, mientras hablas con palabras cultas, te lamentas por lo que no es digno de lamentarse. Aquellos que son sabios
no se lamenta ni por los vivos ni por los muertos. Es una expresión que necesita explicación este verso, pero sí lo que podemos ver que acá Krishna le dice a Arjuna indirectamente tonto, porque sus argumentos no estaban racionalmente fundamentados, al menos desde una razón espiritual. Entonces eso es algo importante que el Gita destaca, que la razón debe estar, la emocionalidad debe estar apoyada en la razón, pero también hay emocionalidades excesivas que son contraproducentes. No tienen que ver con el fe, el amor, el sentimentalismo, que digamos que son inocuas en un sentido social, pero algunas emociones son perjudiciales a nivel salud y a veces ciertas religiones o espiritualidades, o el practicante que hace eso, a veces es víctima de estas malas, enfermizas emociones. Por ejemplo, sentimientos de culpa, sentimientos de superioridad moral hacia otros, máscaras que uno hace, o sea, esconde unos sentimientos, maneja los sentimientos de una manera muy deficiente, inclusive al punto de hacer lo que se llama, está muy de moda esa explicación del bypass espiritual, en el cual la persona evade los sentimientos realmente que tiene y pone la intelectualidad en juego ahí para hacerse ver ante otros. Así que eso, estamos hablando de algo que le falta racionalidad. Parece como que está excesivo de racionalidad, pero es al revés, porque la persona no está razonando, no está investigando racionalmente cuáles son sus verdaderos sentimientos y por qué él los está escondiendo. Así que el Gita no apoya ese tipo de, digamos, de evasión de los sentimientos, sino una reflexión sobre ellos, una reflexión racional sobre ellos. Por ejemplo, en el Bhagavad Gita 3.6, Krishna mismo dice, aquel que restringe los sentidos de la acción, o sea, aquel que se restringe, se reprime, pero la mente mora en los objetos de los sentidos, o sea que todavía tenemos las emociones ahí, tenemos los deseos, pero los queremos reprimir o evadir. Dice, sin duda que se engaña a sí mismo y se lo conoce como un farsante. O sea, esa no es una persona espiritualista, la que externamente muestra algo, pero internamente siente, piensa y desea otras cosas. Krishna no acepta eso como un verdadero espiritualista. Por lo tanto, ahí la razón también está en juego. El otro elemento que habíamos visto como que a veces la religión o la espiritualidad da una mala imagen es que no se muestra como algo práctico. Cuando hablamos de práctico nos referimos a algo del mundo. A veces las prácticas espirituales se centran solamente en su propio núcleo, pero no hacen ningún aporte a la vida social, civil, familiar, profesional, etc. Vamos a ver, el Gita apoya esto, muestra esto también. Una de las cuestiones que suceden cuando no es práctico algo es que, y a veces se presenta así la religión y la espiritualidad, es que crea una dicotomía con los aspectos sociales, familiares o profesionales. ¿A qué me refiero con una dicotomía? Por un lado está mi iglesia, por un lado está mi templo, por un lado están mis prácticas espirituales, por un lado está mi saloncito de yoga donde yo ahí me relajo, y por otro lado está todo el otro mundo mundano, ¿no? Todo lo mundano. Entonces esta dicotomía se presenta también en el Gita. Arjuna quería justamente eso al principio, ¿sí? Arjuna, el argumento de él, o sea, primero eran los argumentos morales, Krishna, digamos, lo retó, le dijo tonto por eso, y luego la siguiente parte, Arjuna comienza, entonces, bueno, si lo que quiere es que yo se haga vida espiritual, entonces déjame abandonar esta guerra. O sea, prácticamente Arjuna dijo, bueno, si lo que quieres es que yo me vuelva un yogi, entonces déjame ir de esta guerra y no participar y pelear aquí. Pero no, Arjuna, a través de las instrucciones del Bhagavad Gita, no abandonó, o sea, empezó como guerrero y terminó como guerrero. O sea, las últimas, si ustedes van a ver, las últimas capítulos del Gita, Arjuna, inclusive la historia del Mahabharata, Arjuna fue un gran guerrero en la batalla, pero ahora con espíritu yógico.
Así que el Gita no viene a crear una diferencia. No es que ahora por seguir las instrucciones del Bhagavad Gita tenemos que ser algo diferente de lo que somos, ¿no? Sino que se potencia justamente lo que somos. Otro argumento, otra objeción que podría haber, donde a veces se presenta la espiritualidad como no práctica, es que solamente se practica internamente. A veces inclusive está ese argumento, la espiritualidad es interna, ¿no? Nadie sabe si alguien es espiritual o no. Bueno, todo ese subjetivismo relativista que se le da a la espiritualidad. Entonces, como se practica internamente, no tiene ninguna relación con lo externo y por lo tanto nadie sabe si tiene alguna razón de ser en la vida social, en la vida familiar o profesional, el hecho de que uno sea un espiritualista. Arjuna mismo rechaza la espiritualidad interna, para él le parece impráctico. En el capítulo 6, Krishna presenta una propuesta de espiritualidad interna, la espiritualidad del dhyana yogi o el ashtanga yogi, o el yogi, digamos, que se retira de la vida civil y hace su meditación en lugares apartados. Esta propuesta es rechazada por Arjuna mismo. Dice que para él algo interno, solamente interno, y controlarse internamente sin un acto externo es muy difícil. Arjuna dice: el sistema de yoga que has resumido, al menos en ese capítulo, me parece impráctico e intolerable, ya que la mente es inquieta e inestable. O sea que ya se rechaza aquí. Y Krishna mismo también apoya esto de Arjuna, diciendo que sí, es verdad, la vida espiritual no es solamente interna, deben haber dos áreas en donde se manifiesta esta vida espiritual. Obviamente que es interna, que es conciencia. La vida espiritual es un trabajo de conciencia, pero también es un trabajo de acción. En el verso 8.7, Krishna le dice: por lo tanto, Arjuna, siempre debes pensar en mí en la forma de Krishna. O sea que está hablando de la meditación divina interna, pero dice, y al mismo tiempo desempeñar tu deber prescrito de pelear. O sea que con esa conciencia retroalimentar tu práctica externa, profesional, familiar, social, la que sea. Con tus actividades dedicadas a mí, dice, y con la mente e inteligencia fijas en mí, llegarás a mí sin duda alguna. Estas son las recomendaciones de Krishna con respecto a la practicidad, ¿no?, del Bhagavad Gita. Otro elemento que a veces se le cuestiona a las religiones o las espiritualidades, por lo cual no se lo ve con una imagen práctica, pragmática, es que estar en una espiritualidad significa estar en las nubes, ¿no? Es, digamos, estar en un tipo de imaginación o un esoterismo subjetivo que no tiene asiento en la realidad mundana, en la realidad física. El Bhagavad Gita, no encontré mucho en el Bhagavad Gita. Ustedes pueden leerlo y fijarse. Si encuentran algo, me pueden decir. Si habla algo de esoterismo. El Bhagavad Gita no es que habla de cuestiones del más allá, como a veces se supone que la espiritualidad tiene que hablar. El Bhagavad Gita nos va a hablar de cosas del más acá, que como están tan acá, nosotros no las vemos. Por ejemplo, el Bhagavad Gita, cuando habla de la filosofía, va a hablar de que, por ejemplo, todos vamos a morir. Esto es algo que es del más acá. Todos sabemos que eso es un hecho autoevidente, pero nosotros lo negamos, al menos no verbalmente, pero sí con nuestras actitudes, al pensar que nuestra vida es eterna y hacemos todos los arreglos pensando que esta es la vida para siempre. Así que el Bhagavad Gita viene a despertarnos y a decirnos, ojo, que la vida es temporal. Y también otro elemento que aparece mucho en el Gita, especialmente al principio, es que todo está cambiando. Algo que también nosotros nos aferramos a que no suceda. O sea, nosotros somos los que estamos más allá de la realidad, de lo que realmente sucede en el mundo, es que todos se están muriendo y que todos están cambiando. En base a eso es que el Gita hace la propuesta de la espiritualidad como un método para liberarse de esas condiciones. Por ejemplo, el Gita va a presentar en el capítulo 2 una lógica, una presentación de algo que sucede en el mundo, que no tiene que ver con algo del más allá. No es algo de la imaginación tampoco. Krishna, por ejemplo, presenta
Así como en este cuerpo el alma encarnada, o sea, nosotros, pasamos continuamente de la niñez a la juventud y luego a la vejez. Estamos hablando de los cambios de cuerpo que tienen nuestra existencia, ¿no? Durante esta vida. Fuimos un niño, ahora joven, y ahora soy joven, y en el futuro seré un viejo. De la misma manera, el alma pasa a otro cuerpo en el momento de la muerte. A la persona sensata no la confunde este cambio. Está hablando de los cambios, cómo estos suceden. Por ejemplo, nosotros nos pensamos la misma persona cuando somos niños, cuando somos jóvenes y como somos adultos, pero aún así nos creemos que somos el cuerpo. Entonces hay algo raro ahí. Si nosotros somos el cuerpo, la pregunta sería, ¿cuál de todos los cuerpos que tuvimos? ¿El cuerpo de niño, el cuerpo de joven o el cuerpo de viejo? ¿Cuál de todos los cuerpos fuimos nosotros? Eso es interesante, porque nosotros somos los que estamos más allá. Estamos pensando, digamos, no lo que somos, sino lo que pensamos que somos. Estamos viviendo una imaginación y el Gita nos trae a la realidad de lo que somos. Esto es también otro verso que habla del más acá, es el cuerpo material de la entidad viviente eterna, indestructible e inconmensurable, tiene un final con toda certeza. Está diciendo que todos vamos a morir. Esto no es nada esotérico. Por lo tanto, pelea o descendiente de Bharata, dice este verso. Otro aspecto también que se puede cuestionar de una religiosidad o una espiritualidad que no es práctica, es si realmente presenta herramientas que son solo útiles para la religión o tradición espiritual en la que uno está. O también sirve para aplicarlos en la vida cotidiana de cualquier persona. Esto quiere decir, nosotros aprendemos un ritual, digamos, en cualquier religión. ¿Ese ritual nos sirve después para la vida cotidiana, para nuestra profesión? ¿O eso nos sirve solamente para la iglesia, para el templo, para nuestras prácticas, para nuestro saloncito espiritual? Todas las técnicas que utilizamos, ¿nos sirven para ser mejores sacerdotes o nos sirven para la vida civil? A veces sucede que solamente se ve la espiritualidad como un producto más para la vida, opcional, que uno puede tomarlo como para tener un hobby más. Esto hace que la espiritualidad sea una cuestión optativa. Y por lo tanto a veces carece de buena imagen, en el sentido de, bueno, si es algo opcional, ¿para qué lo voy a tomar? Entonces, el Gita presenta algo, digamos, algo extra para la vida, algo que solamente está en una sección de tu vida o se entrelaza con tu vida cotidiana. Al menos de lo que yo percibí de prácticamente varios lugares del Bhagavad Gita, que está lleno de técnicas espirituales, o técnicas directamente, no decir la palabra espiritual, son técnicas que nos da Krishna para liderar nuestra mente, fortalecer nuestra inteligencia emocional y espiritual, la cual es clave para cualquier área de la vida. El área del liderazgo, de la educación, de la formación profesional, de la educación de niños, de nuestras relaciones con otros, de la resolución de conflictos, etc. Hay muchas herramientas que no es que solamente son herramientas para nosotros conectarnos con lo divino, sino que también nos ayudan a ser buenos seres humanos. Por ejemplo, este es un verso del capítulo 6, 17, y dice: aquel que es regulado en sus hábitos de comer, dormir, recrearse y trabajar, puede mitigar todos los sufrimientos materiales mediante la práctica del sistema de yoga. O sea que Krishna acá nos está proponiendo una forma de gestionar nuestro tiempo y darle las necesidades correctas y reguladas a cada área de nuestra vida. Los capítulos 17 y 18 del Bhagavad Gita prácticamente son varios ejemplos de cómo nosotros optimizar nuestros hábitos de vida mundanos, para estar mejor situados, para tener más lucidez y más alegría para vivir. Y esto sin todavía contactar
o relacionarse con el desarrollo espiritual. Aunque esas condiciones son óptimas para luego dar el paso espiritual, el Bhagavad Gita también nos da una propuesta o consejos para establecernos felices y lúcidos en el plano mundano. Y en el capítulo 17 y 18 hay varios ejemplos de eso. Otra cuestión es que en el Gita no hay ninguna defensa comunitaria de una institución. Por lo tanto, el argumento que se dice de que no es práctico es porque a veces se mantiene nada más o se cierra solamente en las prácticas que uno puede hacer en una institución, en una comunidad. Pero el Gita no apunta, no es como otros libros donde apuntan a una comunidad específica, política, a una nación o una comunidad, sino que ni siquiera el Gita habla de una religión, como esta es la religión mía, dice Krishna, no hay tal cosa como eso. Son técnicas espirituales que pueden tomarla cualquier persona. Que hoy en día lo que se llama hinduismo tengan el Bhagavad Gita, que hinduismo también es una palabra que vamos a hablar en otro video, que no es una palabra muy acertada para definir, ¿no?, las creencias de ese lado del mundo. Pero todos los que están de esa parte del mundo tengan el Bhagavad Gita, digamos, en alta estima, no hace que el Bhagavad Gita sea de la religión de ellos. O sea, muchas religiones codician el Bhagavad Gita, pero el Bhagavad Gita siempre permanece libre de cualquier designación religiosa. Es más, el último verso, o uno de los últimos versos del Bhagavad Gita, se desprende de cualquier institucionalidad religiosa al decir abandona todo tipo de dharmas, ¿no? Le dice a Krishna Arjuna, o sea, no te condiciones por cuestiones étnicas o religiosas, sino que trata de buscar la esencia de la espiritualidad, sea donde estés. Eso es interesante aquí del Gita. Así que ciertamente que el Bhagavad Gita se vuelve un libro práctico, tanto para la vida mundana como para la vida espiritual. Por último, ¿el Gita es moderno? Acá sí seguramente me van a poder cuestionar algunas cosas, porque estamos hablando de un libro de, por la mayoría de lo que dicen, de 5.000 años o 3.000 años, o sea, miles de años seguramente. Así que hablar de que el Gita es moderno ya se vuelve una contradicción en sí mismo. Lo que sí podríamos ver si las instrucciones del Bhagavad Gita nos presentan algo que puede practicarse en la modernidad. Por ejemplo, el Gita presenta prácticas y o ritos antiguos o de culturas extrañas. Ese es el asunto. Nos está presentando algún ritual que tengamos que hacer, que realmente ese ritual lo hacían, porque hay otros Vedas, hay otras secciones de los Vedas, donde realmente se hablan acerca de rituales específicos, que inclusive hasta los elementos para hacer esos rituales ya no existen más. Ni siquiera las personas que puedan llegar a hacer, la habilidad de las personas para hacer eso tampoco existen más. El Gita nos presenta algún tipo de ritual antiguo que ahora queremos hacerlo hoy en día. Bueno, yo no encontré eso en el Gita, y si presenta el Gita un ritual, lo presenta como un ejemplo, pero no como la práctica principal. En realidad, el Gita va a hablar de prácticas en forma general. Esto significa que va a hablar de 4 estilos de vida espiritual, en la cual puede incluirse todo tipo de religiones, espiritualidades, etc. Estos 4 tipos lo vamos a explicar, o lo tenemos explicado en otros videos, que tienen que ver con el karma yoga, o sea, toda la vida espiritual, el yoga, que se hace por medio de las actividades mundanas, de los deberes que tenemos en el mundo. Es una práctica para hacer vida espiritual, que es mucho de lo que Arjuna está haciendo acá, siendo un guerrero, poder conectarse espiritualmente. Luego tenemos la práctica del Jnana Yoga. Jnana Yoga son todos aquellos que buscan perfeccionarse espiritualmente a través de el análisis de textos, la profundización del conocimiento filosófico. Son los filósofos espirituales, digamos los Jnana Yogis. Luego tenemos el Dhyana Yoga o el Astanga Yoga, que es el yoga de la meditación. Son aquellos
todos los que están en un camino espiritual que les gusta más el asunto del misticismo, la meditación y las experiencias sobrenaturales, ¿no? Y van por ahí. Y luego está lo que presenta Krishna como el Bhakti Yoga, que tiene que ver con toda la práctica espiritual que crea o que promueve la devoción y la ofrenda a la divinidad. Así que prácticamente son definiciones amplias que no tienen que ver directamente con un ritual específico, sino con un estilo de conectarse espiritualmente que puede ser aplicado a todas las culturas. Por ejemplo, uno de los aspectos del Dhyana Yoga, la meditación, hoy en día en Occidente está lleno de centros de yoga, donde practican alguna de las partes de la Ashtanga Yoga, y son centros muy modernos. La gente no se siente haciendo una práctica milenaria cuando hace yoga, porque está completamente actualizada al contexto actual. Así que las otras tres prácticas, el Jnana, por ejemplo, el estudiar el Bhagavad Gita filosóficamente, no tiene que ver con ritual antiguo. El Karma Yoga, o sea, hacer los deberes que nosotros tenemos que hacer actualmente en nuestras profesiones, no tiene que ver con un ritual antiguo, sino que cómo espiritualizar las profesiones que ya estamos haciendo. Y lo mismo con el Bhakti Yoga. El Bhakti Yoga hoy en día se practica, por ejemplo, cantando, y no es que hay que cantar como se cantaba hace 5.000 años. Hay muchas canciones hermosas, por ejemplo, que es una de las prácticas del Bhakti, el Kirtan, que se hacen con música preciosa con instrumentos modernos. Por lo tanto, no necesariamente el Gita nos está forzando a un tipo de práctica antigua, y por eso es accesible a la espiritualidad del siglo XXI. Otro elemento es si el Bhagavad Gita también se aferra a alguna tradición, a una cultura o una etnia especial. Hay escrituras que presentan, digamos, fueron presentadas para una comunidad en particular. A veces hay que hacer una diferenciación en lo que se llama una teología filosófica de una teología o una espiritualidad tribal. Mismo, incluso en los Vedas existen algunos escritos que tienen que ver para sociedades específicas. Por ejemplo, en los Vedas, cada Veda de los 4 Vedas principales se divide en 4, y las primeras 3 secciones tienen que ver con deberes para unas sociedades particulares que estaban organizados específicamente, ¿no? De una manera particular. Se llamaba Varnashram Dharma. Pero luego el cuarto nivel de estudio que se hace en los Vedas es el de los Upanishads. Y los Upanishads es un tipo de escritura, de texto, de estilo literario que apela justamente a salir de las consideraciones comunitarias. Es más una absorción en temas trascendentales a la sociedad civil. El Gita, a pesar de que está dentro del Mahabharata, y Mahabharata pertenece a otra sección de los Vedas, esto vamos a explicarlo en otro video de qué se tratan estos Vedas y cómo se dividen, pero el Gita también se lo llama Gita Upanishad. Esto significa que su contenido tiene que ver más con los Upanishads, su estilo literario, es decir, que no va a presentar un tipo de religión o espiritualidad para una tradición o para una sociedad, sino una propuesta más bien filosófica que trasciende esos diferentes tipos de culturas o comunidades. Otro elemento, y aquí sí creo que me van a agarrar, que a veces se le atañe a las religiones y a las espiritualidades, es que siempre se aferran o se guían por libros antiguos y no por libros modernos. En todas las religiones está la Biblia, el Corán y no sé, otros libros que son de la antigüedad, ¿no? Como que parece que no se renueva hoy en día la espiritualidad, no hay nuevas religiones con nuevos libros, ¿no? Y si hay nuevos libros, tratan de que no presentarse como religión, porque si no pueden padecer, digamos, de las otras malas imágenes como hablamos recién. Por lo tanto, siempre que hablamos de una religión, siempre hay un texto por ahí antiguo.
Obviamente, aquí estamos hablando, el Bhagavad Gita es antiguo, las enseñanzas en sí, pero yo no le daría tanta importancia a si un libro es antiguo o no. Sino el problema no es guiarse por libros antiguos, en mi opinión, porque no creo que haya algo de malo en eso. Por ejemplo, si alguien quiere guiarse por la filosofía aristotélica o de Platón, no creo que haya algo de malo en eso, porque es una filosofía que fue bien planteada. Lo malo, yo creo, es cuando no hay una reflexión y una racionalidad adecuada, una contextualización de esos contenidos antiguos. Creo que ahí viene el problema de aferrarse a libros antiguos. Y como vemos, y como expliquemos recién, el Bhagavad Gita da la oportunidad de esta contextualización, porque sus instrucciones son más bien amplias y no estereotipadas. Eso es lo interesante del Gita. Bueno, hasta aquí lo que quería compartirles y ahora quiero también ofrecerles un regalito. Este mismo PowerPoint que ven aquí los voy a compartir para todos ustedes. Lo van a ver en la parte de comunidad para todos los suscritos en este canal, en la parte de comunidad de este canal de YouTube. Así que si les gustó este video, por favor compártanlo, suscríbanse al canal, háganle un like, manden algunas palabritas aquí en el chat, únanse a nuestro Patreon, inscríbanse en nuestros cursos, no sé, digan un gracias, lo que sea, todo viene bien para seguir promoviendo, difundiendo en las sagradas, maravillosas instrucciones y enseñanzas del Bhagavad Gita. Nos vemos pronto, que la pasen muy lindo. Hasta luego.